y Alicia Genolet, magíster en Metodología e Investigación Científica, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos, investigadora de las perspectivas de género, fue docente y vicedecana, mandato cumplido de la Casa, militante feminista, integrante de la campaña y también nos estuvo acompañando y aportando en el debate del Congreso de la Nación el año pasado. Bueno, poco nosotros nos organizamos para el panel y nos fuimos dividiendo temas, y en mi caso voy a trabajar el tema del aborto desde un abordaje social, de derecho, no, ese es el título de la cátedra. Voy a trabajar más que nada la mirada histórica desde los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras somos un poco fanáticas de la historia, pero es como un poco lo expresó Isela, es la forma de poder visibilizar las luchas, las tensiones y también los procesos libertarios, emancipatorios que se han dado durante siglos, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad, interpelando y incomodando al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo. En este sentido, me parece que la revisión histórica nos permite justamente visibilizar esa lucha, porque ha sido una lucha negada, tapada, silenciada, donde las mujeres no hemos sido parte de la historia hasta hace muy poco tiempo, porque no es que no hemos sido parte, no estuvimos inscritas, reconocidas en esa historia. Entonces, de alguna manera poder mostrar parte de esas luchas, parte de las tensiones que se dan para el logro de determinados derechos y el reconocimiento del lugar de las mujeres en la historia, es importantísimo la mirada histórica. Porque la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo no puede ser definida en abstracto, es histórica, debe ser analizada históricamente a partir de las condiciones de cada sujeto en la sociedad, la cultura y el poder. En ese sentido tomo una expresión de Silvia Federici, cuando en su texto, en su libro El Caníbal y la Bruja, dice que desde la conquista se produjo un largo proceso expropiador controlando la población, confiscando la fecundidad de las mujeres, y a la vez que la emergencia de un saber médico masculino hizo del parto, el puerperio y la posibilidad de abortar y decidir sobre la propia fecundidad y sexualidad asuntos incautados a las mujeres. Incautados porque el cuerpo de la mujer ha sido expropiado, y no solamente Silvia Federici pone mucho el acento de que esa expropiación se da a partir del proceso de colonización, pero fundamentalmente en el capitalismo, donde las relaciones entre mujeres y varones, aún en la Edad Media, una edad donde se veía la fuerte influencia del feudalismo, había relaciones más horizontales que el capitalismo viene a modificar en forma extraordinaria, produciendo esas divisiones entre lo público y lo privado tan tajante, entre lo productivo y reproductivo, y justamente poniendo a las mujeres en los lugares de la subordinación y de la opresión. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda a partir de la historia nos permite ver esos procesos y también identificar que no todos los momentos históricos fueron iguales, y que en muchos momentos históricos, o sea, siempre existió la rebeldía, siempre existió la forma de alguna manera responder frente a ese dominio, pero aún en este momento subsisten formas de opresión
y forma de subordinación en el trabajo, en el mundo del trabajo, en relación a la familia y en relación al propio cuerpo de las mujeres o su posibilidad o su capacidad de decidir. Por esto enfocamos el tema del aborto como parte de la lucha de las mujeres por su autonomía sexual y reproductiva, iniciada a fines de los 60, como bien ubicó Isela, cuando la anticoncepción permitió diferenciar la reproducción del placer sexual. La década del 60, justamente, como una década clave, cuando aparece la anticoncepción, significa para las mujeres una liberación, porque hasta ese momento, de alguna manera, estábamos las mujeres constreñidas por el temor al embarazo y porque cualquier relación sexual significaba la posibilidad de quedar embarazada. A partir de la anticoncepción se puede empezar a diferenciar la reproducción del placer, teniendo mayor libertad las mujeres, y por el otro lado también se da una época donde esas libertades estaban enmarcadas en procesos sociopolíticos más amplios, como podían ser los movimientos sociales que se dieron en Europa y luego en América Latina, ¿no? En ese contexto, los aportes del feminismo fueron posibilitadores para la deconstrucción de la vida privada. O sea, esta vida privada se empieza a enunciar como que lo privado es político, porque hay un orden social, que es un orden capitalista y patriarcal, que somete a una de los sexos en una relación de subordinación con respecto al otro, y la deconstrucción de la vida privada, la relación de las mujeres con la familia, con la maternidad, se empieza a interpelar y ponerla como parte de un proyecto político que sujeta y oprime a las mujeres. Y comprendiendo fundamentalmente las formas de poder ejercidas sobre los cuerpos. El poder, como decía Silvia Federici, el poder de control, de expropiación de los cuerpos, a través, por ejemplo, en América Latina, con determinados ejemplos donde se controlaba la fecundidad de las mujeres con procesos de esterilización de las mujeres, por ejemplo en Perú, o los procesos de expropiación o el contrario, que era la estimulación de políticas pronatalistas, no contando las mujeres en la decisión si querían tener o no más hijos, sino en el estímulo de la política pronatalista y políticas de tipo poblacional. Entonces, el tema del aborto remite necesariamente al tema de la autonomía. ¿Qué autonomía tenemos las mujeres sobre nuestro propio cuerpo? Y el tema de la autonomía es central para identificar la situación de las mujeres. Hay una autora que ha trabajado mucho sobre el tema de la autonomía, que se llama Marcela Lagarde, que ella dice que la autonomía se construye a través de procesos vitales. La autonomía no es solo subjetiva, no es solamente cómo yo me siento, sino que está vinculada con hechos concretos, tangibles, materiales, prácticos, reconocibles, y a su vez a un conjunto de hechos subjetivos y simbólicos. Esta autora establece diferentes formas de la autonomía. Dentro de esas formas son las autonomías individuales, pero también las autonomías colectivas. Y en las mujeres la autonomía tiene un fundamento sexual, y construirla pasa por transformar la sexualidad y sus contenidos, cuestionar la idea de sexualidad tradicional. ¿Cuál es la idea de sexualidad tradicional? Ella habla de dos espacios en los que se desarrolla la sexualidad de las mujeres. Uno es la procreación y el otro la eroticidad, pero son espacios que requieren especializaciones diferentes, dice ella.
En general, en el pensamiento y en la cultura patriarcal, la procreación tiene que ver con la maternidad y tiene que ver con esta idea de que la mujer es el proyecto de la mujer, la maternidad. Y el otro espacio, el de la eroticidad, ella dice, aparece escindido, porque la eroticidad es dejado para el lugar de la puta, la prostituta, aquella que puede dar placer a otros. Pero uno y otro están vinculados con una sexualidad en función de otros, de los hijos, de la pareja, y no una sexualidad que tenga que ver con procesos de autonomía. Y por el otro lado dice esta otra cosa que a mí me parece re interesante: la autonomía es un pacto social, tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. O sea, tiene que haber posibilidades de un reconocimiento social y político de la autonomía. Por eso es tan importante todos los procesos que hemos ido construyendo todo este tiempo, donde el tema del aborto o el tema de los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos, empiezan a ser reconocidos por la sociedad y también empiezan a ser reconocidos por las políticas públicas y por el Estado. Porque si no se brindan determinadas condiciones para el goce de la autonomía, no hay posibilidades de desarrollo. ¿Qué posibilidades puede tener una mujer que vive en determinadas condiciones de pobreza, atada a esa pobreza en cuanto a la crianza de sus hijos, el tiempo, las pocas posibilidades para tener recursos propios para el logro de la autonomía? Entonces, si no hay condiciones sociales, si no hay un pacto social y político que ayude a garantizar eso, la autonomía queda muy limitada de poder alcanzarse. Y por el otro lado, reconocer que los procesos de construcción de ciudadanía, como puede ser la ley de cupo para las mujeres, la posibilidad del voto femenino, la posibilidad de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las políticas públicas, han permitido a las mujeres conquistar autonomías frente a barreras y restricciones impuestas y asumidas. Entonces, también la autonomía es un proceso que implica un trabajo que es individual y es colectivo. Retomando la historia, podemos observar que en el contexto de los años 80 y 90, esto como para retomar el concepto de salud sexual y reproductiva y luego el de derechos sexuales y reproductivos, comienza a cuestionarse la idea de salud reproductiva de las mujeres en un plano más amplio que incluye las condiciones de vida, esto que decía yo, las condiciones de pobreza, de qué manera posibilitan alcanzar la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, los estereotipos de la maternidad, donde a las mujeres se les asigna una función o una especialización, como dice Marcela Lagarde, que es la de ser madres. Entonces, como que desafiar ese estereotipo, cuestionar ese estereotipo, no entra dentro del imaginario social o va entrando, pero en procesos muy lentos, y dentro de eso, estos estereotipos cómo están presentes también hoy, reproduciendo esta idea de que la mujer tiene sentido o que el rol de la mujer es ser madre. Entonces, desde la salud se analiza la salud sexual y reproductiva dentro de este contexto más amplio que tiene que ver con los estereotipos, la familia, el trabajo doméstico, el cuidado, desnaturalizando esto, cuestionando que quién dijo que el orden de cosas era este. Hay un orden de cosas producido por el capitalismo y producido por el patriarcado, y generando rupturas con un orden considerado natural, con un orden considerado biologicista, es decir, las mujeres igual madres porque hay un instinto maternal, porque hay un deseo único de las mujeres puesto en la maternidad, y esto no es natural, es cultural, es creado por la cultura. Este orden considerado natural, biologicista, esencializado,
y binario, que asigna atribuciones, lugares y tareas específicas para varones y para mujeres. Entonces, el concepto de salud sexual y reproductiva y luego de derechos sexuales y reproductivos está ligado justamente a la lucha reproductiva de las mujeres y es considerada una condición para la igualdad entre los sexos. Hoy está fuertemente ligada al concepto de derechos expresados en la libertad del cuerpo, el deseo, el placer, la decisión de tener o no hijos, con quiénes, de interrumpir un embarazo, de atender las sexualidades disidentes y las violencias. Fíjense que esta idea de derechos, que nos parece a lo mejor, bueno, que ya está como considerado, tomado en la sociedad, me acuerdo que varias veces cuando he leído tesinas o tesis donde se trabaja el tema de la ESI, en las cartillas de la ESI no se trabaja el concepto de sexualidad vinculándola al placer, por ejemplo. Se trabaja generalmente la sexualidad más vinculándola con la enfermedad, con el riesgo, con el embarazo, con las enfermedades de transmisión sexual. Y sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con esto, con cómo disfrutamos de nuestro cuerpo, cómo lo hacemos de la mejor forma, cuidándonos, cuidando el cuerpo, pero de alguna manera trabajando estos conceptos, porque si no, volvemos a patologizar la sexualidad, ¿no? Entonces, el tema de derechos sexuales y reproductivos no se trata entonces de una simple ampliación de derecho, agregamos un derecho más, sino que estos derechos vienen a cuestionar profundamente el sistema de género, visibilizando las relaciones de poder, dominación y jerarquías. En esta lucha por el reconocimiento de los derechos tenemos determinados momentos. Por ejemplo, un momento importante fue la internalización de los debates, que se dio fundamentalmente en la década de los 90, que se caracterizó por las convenciones y conferencias internacionales que colocan en primer lugar los debates originarios del feminismo. O sea, estas convenciones que siempre las nombramos, y siempre las nombramos porque tenemos que recordarlas, porque fueron pioneras en colocar determinados temas de agenda, fueron la CEDAW fundamentalmente, que es la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, que está incorporada en la reforma de la Constitución del año 94, fue la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo y la Conferencia Internacional sobre las Mujeres de Beijing. Estas, cada una va focalizando en un aspecto diferente, ¿no? Pero lo que generan es que responsabilizan a los estados que firman esa convención a generar políticas públicas en orden a lograr los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual, evitar la mortalidad materna y dentro de esa mortalidad materna los abortos. Y tienen esas convenciones instancias de seguimiento cada 5 años, cada 10 años, donde se va evaluando en cada uno de los países miembros cómo se lograron o no se lograron esas políticas. Yo creo que en Argentina hace bastante que no se hace una evaluación del logro de esas políticas. Creo que de las últimas que yo por lo menos me enteré fue hasta el 2010, o sea, hace muchos años que no se hace una evaluación para ir viendo de qué manera esas políticas van siguiendo lo que las convenciones dicen. Pero también en la década de los 90, así como se da de alguna manera el auge del feminismo y de los estudios de género en la academia, como bien lo dijo Sandra hoy, a nivel nacional se van institucionalizando espacios gubernamentales, secretarías, proyectos desde el feminismo que empiezan a visibilizar los temas de las mujeres en la agenda política. Pero dice Alejandra Siriza también, en los años 90 los derechos sexuales y reproductivos encontraban una brecha para expresarse. O
sea, se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero en forma precaria y en forma atenuada. Por ejemplo, el tema, la palabra aborto, no se podía repetir en esos contextos, salvo hace muy pocos años, que yo lo ubicaría en el año 2010 o 2012, o sea que no estamos tan lejanos a cuando empezamos a hablar de eso en forma, de alguna manera, expresa, que cuando nos hablamos de mortalidad materna hablamos de aborto y hablamos de que hay un porcentaje de mujeres que mueren por aborto y por no tener las condiciones, porque el aborto es clandestino y es penalizado en la Argentina. Pero ¿qué quedaba excluida dentro del planteo de la salud sexual y reproductiva? Quedaba excluida la sexualidad y quedaba excluido el tema del aborto, porque resultaba irritativo a los gobiernos en sus alianzas con el poder de las iglesias y los grupos fundamentalistas, porque no es solamente las iglesias, hay grupos conservadores fundamentalistas que pesan con el mismo tenor que las iglesias, generalmente aliados a las iglesias, ¿no? Esto, de alguna manera, en estas tensiones que veíamos de la historia, tenemos que ver las cuestiones que se fueron logrando y fundamentalmente cómo a partir del 2003 aparecen nuevos marcos normativos, aparecen leyes que tienen que ver con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nacional de Educación Sexual, la Ley 26485, que la conocemos como Ley de Violencia de Género, la Ley del Matrimonio Igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2002. Nuevamente el tema del aborto quedó sin plantearse como ley. Y también unos vientos de cambio del feminismo, que bueno, las chicas un poco van a trabajar después el trabajo de la campaña y demás, pero yo quería poner algunas fechas, como el Encuentro Nacional de Rosario en el 2003, donde una manifestación de 10.000 mujeres bregaban por anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En el 2005, que se constituye la campaña y se elabora un primer proyecto de ley, el fallo FAL de 2012, donde ratifica y considera el aborto legal bajo causales de salud, y la introducción de los protocolos ILE, que si bien presenta obstáculos para su implementación, que garanticen totalmente el derecho, significó avances que permiten realizar abortos en condiciones seguras. A esto se suma la acción de las socorristas que acompañan activamente a aquellas mujeres en las decisiones de abortar. Mientras tanto, el aborto continúa siendo una dura realidad, en tanto la penalización vigente y las restricciones legales para materializar el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo vulneran los derechos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, al sostener las barreras de acceso económicas, culturales y geográficas de amplios sectores sociales, así como la maternidad forzada en niñas y adolescentes, que ha sido categorizada por CLADEN como tortura. El escenario actual es un contexto con mayor presión de sectores conservadores y antiderechos que utilizan la ideología de género de modo autoritario, atacando las construcciones feministas y de las diversidades sexuales, retrotraen derechos y los avances democratizadores en las familias y se restringen ciudadanías sexuales, políticas, culturales y económicas. Esto un poco para hacer un paneo más general a nivel internacional y nacional, ¿no? También queríamos hablar de nuestro texto, que es la Facultad de Trabajo Social y la UNER, que algo fueron refiriendo las compañeras en la presentación. Pero bueno, quería un poco comentarles que en realidad
desde hace 30 años que la facultad ha asumido un compromiso en la formación de estudiantas, principalmente de trabajo social, luego se van incorporando estudiantes de ciencia política y algunos docentes. Las docentes investigadoras que trabajamos en la facultad siempre lo hicimos en esta relación con los movimientos sociales y con las redes que fuimos construyendo con el movimiento social de mujeres a nivel local, regional, nacional, impulsando las temáticas de género y diferentes acciones de docencia, extensión e investigación. Nosotros durante muchos años en la facultad sostuvimos un proyecto de prácticas académicas desde la temática de género y salud sexual y reproductiva, donde las estudiantes tenían inserción en centros de salud y en escuelas, lo que permitió ir haciendo un monitoreo permanente acerca de la política de salud sexual y reproductiva en la provincia y a nivel nacional. Y en esto conformábamos redes con otras organizaciones. En tareas de extensión, trabajando en proyectos, por ejemplo, en prevención del HIV con prostitutas, con grupos de mujeres que ejercían la prostitución, con relación a derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, en relación a derechos sexuales y reproductivos de mujeres en condiciones de pobreza, y numerosos proyectos de investigación que imagínense que en 30 años hemos pasado temáticas que tienen que ver con la identidad de mujeres de sectores populares, con el tema de adolescencia, de maternidad-adolescencia, de prostitución, de situaciones de trabajo en situaciones de incesto, bueno, muchísimas en este momento proyectos vinculados a violencia de género, proyectos vinculados a cuidados, ¿no? Hay una historia de la facultad que de alguna manera hoy nos encontramos en condiciones de ofrecer determinados espacios de formación en el ámbito de Paraná y también de Entre Ríos. Y algunos hitos importantes, no sé cómo ustedes algunos hitos importantes que me parecía que era importante que los conocieran. Por ejemplo, en el año 2003 elaboramos en forma conjunta con Mujeres Trabando, con otras organizaciones de Paraná, un proyecto de ley que, bueno, fue tomado por la Cámara de Diputados y de Senadores, construyendo una ley provincial de salud y educación sexual con perspectiva de género, que indudablemente salió aprobada la ley 9501, que articulaba los dos sistemas, el sistema de salud y el sistema de educación sexual, tal cual como tendría que ser, porque no se podría trabajar solamente en salud, sino se trabaja en forma conjunta con educación. Pero esa ley nunca fue reglamentada, o sea, fue aprobada pero nunca fue reglamentada. Otro hito que me parece que nos pone a la facultad en el terreno de los movimientos sociales fueron las denuncias de casos de aborto no punible, que seguramente las chicas después van a comentar cuáles fueron las situaciones. En el año 2010, el Encuentro Nacional de Mujeres, se da el Encuentro Nacional de Mujeres acá en Paraná, se organiza un festival y la facultad, un festival con la campaña, en forma donde se pone públicamente el accionar de la campaña, y nosotros alojamos como facultad 300 mujeres y niñas en nuestro edificio, que implicó toda una tarea de logística muy importante, pero que estuvimos ahí presentes para apoyar el Encuentro Nacional de Mujeres. Y luego el apoyo de la facultad y luego el Consejo Superior, que se da en el año 2012, de apoyo a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, para terminar, voy a tomar esta frase de Cirice Isurbrigen,
que dice: el aborto como derecho de las mujeres resulta ser un tema caro y complejo. El aborto legal es el derecho de nosotras las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Los gobiernos y las democracias tienen una deuda interna para con las mujeres y la sociedad toda. Resulta imperioso que esta deuda sea saldada. Esto nos convoca a seguir llevando adelante este reclamo en cada uno de los rincones donde actuamos políticamente y así seguir ensanchando la comunidad de intereses que haga posible la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por parte del Congreso Nacional. Bueno, nada más.